en el ejercicio de hoy vamos a estar resolviendo el siguiente ejercicio, que nos pide observar la siguiente tabla que muestra el valor agregado correspondiente a dos bienes, X e Y, con tres etapas de producción, 1, 2 y 3. Ambos bienes se producen en condiciones de competencia perfecta y con costos marginales de producción constante para cada etapa. Notar que la etapa 1 no utiliza ningún insumo. Y acá nos dan los dos cuadritos de las estructuras de producción de valor agregado de cada uno de los bienes. Fíjense que en la primera columna tenemos la etapa, luego en la segunda columna valor de producción, valor de insumos y en la última el valor agregado. Y el total es la suma de todas las filas. Ahora, lo que nosotros vamos a estar haciendo es analizando, completar este cuadro para una estructura sin impuestos y luego ir agregando distintos impuestos y ver cómo se modifica la estructura de producción de cada uno de los bienes. Y luego, en base a eso, vamos a estar haciendo algunas conclusiones sobre cómo afectan distintos impuestos el precio final y la estructura, la cadena de valor agregado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, acá están todas las preguntas, completar la tabla para ambos bienes, cuál sería el precio final para cada producto. Y fíjense que yo acá se los escribí como bien X, bien Y. Y entonces tenemos la primera, segunda etapa, tercera etapa y el valor agregado. Fíjense que el valor agregado es el mismo para los dos bienes. Esto por una cuestión para comparar, ¿no? Pero existe una diferencia que parecería que el bien X tiene un mayor valor agregado concentrado en las primeras etapas, mientras que el bien Y tiene mayor valor agregado en términos relativos concentrado en la última etapa. Y esto puede venir de distintas razones, básicamente por la estructura de producción de cada uno de los bienes. Acá no estamos diciendo que son los mismos bienes, ¿sí? Incluso podríamos decir que son los mismos bienes y que son distintas industrias. Pero acá lo estamos caracterizando como bien X y bien Y. Entonces deberíamos completar esto. Y para hacer eso, simplemente vamos a tener que calcular el valor de los insumos, el valor agregado, que ya no los va a haber dado, el enunciado, eso es lo único que tenemos, y luego el valor de producción. Fíjense que el valor de los insumos para la etapa 1 es 0, ¿sí? Es puro valor agregado. Entonces, la suma entre 0 y valor agregado 84 nos va a dar que el valor de producción es 84. ¿Qué sucede en la etapa 2? Y bueno, este 84 van a ser los insumos de la etapa 2. Entonces, vamos a ponerle 84. Como el valor agregado es 35, entonces el valor de producción va a ser 84 más 35, que va a ser 119. Y este 119 va a ser de vuelta el nuevo valor de los insumos para la etapa 3. Cuando le sumamos el valor agregado, obtenemos el valor de producción, 140. Fíjense que la suma de valor agregado es 140, ¿sí? Que es igual al último valor de producción de la etapa 3. Que la etapa 3, ¿a quién le vende? O sea, la etapa 1 le vende a la etapa 2, la etapa 2 le vende a la etapa 3 y la etapa 3 ¿a quién le vende? Bueno, le vende a los consumidores finales, que es la etapa minorista. Ahora, no me interesa tanto la sumatoria de la sumatoria de los valores de producción, pero sí me interesa que noten que el último valor de producción es la suma de los valores agregados, ¿sí? Y el valor de los insumos es 203. Si yo al valor de producción, o el valor bruto de producción, le resto los insumos, me da el valor agregado, ¿sí? Que esto es un poco lo que se veía en Introducción a la Economía y Macro 1 con Contabilidad Nacional. Y el método del cálculo del valor agregado o del PBI. Bueno, lo mismo podríamos hacer para el bien Y, yo se los dejo acá. Cuando ustedes hacen la suma, obtienen que el precio es 140. También la estructura de valor agregado es 140. ¿Sí? Entonces, fíjense que los precios son 140 y 140. Que si nosotros hacemos el ratio entre ellos dos, entre el precio del bien X y del bien Y, 140 sobre 140 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, el precio relativo entre ambos bienes, que luego vamos a ver por qué nos interesa, sin impuestos es igual a 1.
Y acá nos dio igual a 1 porque el valor agregado era el mismo para los dos bienes, pero podría ser distinto, digo, podría dar 1,5, no es que esto es un resultado que sí o sí en todos los bienes tiene que ser así, de hecho no lo es. Pero bueno, supongamos que el gobierno introduce un impuesto ad valorem general, el mismo para ambos bienes, del 20% en la etapa minorista, aplicado sobre los vendedores de dicha etapa. Recordemos que la etapa minorista era la última, la que le vendía a los consumidores finales. Calcular el precio final de cada bien y la recaudación impositiva, comparar la situación de ambos bienes y determinar si este impuesto es distorsivo en términos de la relación entre el consumo y la producción de X e Y. Entonces, fíjense que ahora nosotros lo que vamos a estar haciendo, yo acá les expandí el cuadro, es calcular las dos estructuras de producción, bien X y bien Y, pero cuando yo aplico un impuesto del 20%. Y van a ver que la estructura de todo el ejercicio es la misma, que por ahí se va a hacer un poco larga, pero digo, la pueden ver en partes. Siempre vamos a estar planteando la situación original comparándola con la situación del impuesto. Y lo que nos va a interesar es entender en qué lugar de la estructura de valor agregado entra el impuesto. Y bueno, fíjense que vamos primero con el bien X. El bien X, esta era nuestra estructura sin impuestos, y tenemos que empezar a completar lo mismo, pero para la estructura con impuestos. Pero, ¿cuál es el único tema? Que nosotros vamos a tener valor de los insumos como antes, valor agregado como antes, valor de producción, que va a ser la suma de estos dos, el impuesto que va a pagar más la última columna que va a ser el precio final. Digo, el impuesto se le va a agregar al valor de producción y eso es lo que va a ser el precio final. Y este precio final va a ser el nuevo valor de los insumos para la etapa siguiente. Entonces, eso es lo que va a estar cambiando con respecto a la situación 1, porque en la situación 1 el impuesto era 0, entonces podría decir que el precio final es igual al valor de producción. Fijémonos por un momento, vamos a tratar de completarlo a ver qué nos da. Si el impuesto es el 20%, la etapa 1 no se ve modificada, con lo cual el precio final sigue siendo 84 y el valor de los insumos para la etapa 2 también. El valor agregado es 35, que esto nos lo daba el enunciado, el valor de producción es 119 y el precio final es 119. Porque la etapa 2 tampoco se ve modificada con el impuesto. Pero cuando hacemos para la última etapa, acá lo que nos está planteando es, bueno, ¿qué pasa cuando yo te pongo un impuesto del 20%? Y un impuesto del 20% entra en la etapa minorista, en esta etapa, como 140 por 0.2. Entonces 140 por 0.2 es igual al impuesto, 28, y el precio final del bien va a ser 140 más el impuesto, 168. Entonces lo que estamos viendo es que nos va a modificar el precio final que va a pagar el consumidor. ¿Por qué? Porque hay una parte que va a ser impuestos. ¿Sí? Entonces, fíjense que los totales, no nos interesa mucho la sumatoria del precio final, porque la tenemos sumada acá como valor de producción, y la sumatoria de la columna de impuestos va a ser la recaudación que tiene el gobierno por parte del bien X. Y lo mismo podríamos hacer para el bien Y. Fíjense que el bien Y, el impuesto recién entra en esta última etapa, 28, porque justamente se lo estamos aplicando al mismo valor de producción, 140, y el precio final pasa a ser 168, la recaudación 28. Entonces fíjense que yo acá en el final de la filmina les puse total de la recaudación sin impuestos, en realidad esto es 0, con impuestos del 20% a la etapa minorista es de 56, y el ratio entre los precios es 140 sobre 140, ¿sí? Perdón, 140 acá en realidad, y 140, y el ratio cuando yo le pongo impuestos al 20% al final es 168 sobre 168, que me genera un mismo ratio que antes, ¿sí? Entonces el precio relativo no se modifica con este impuesto. Entonces podríamos decir que este impuesto no es distorsivo. Que nos dé 1 de vuelta
El numerito 1 no nos importa, lo que nos importa es que nos dé el mismo numerito que nos daba antes. Si acá hubiese sido 1.5, para que no sea distorsivo este impuesto, debería ser 1.5 acá. O 0.20, no importa, digo, porque es un ratio entre dos precios. Ahora, ese es el inciso B completo. Suponer ahora que el gobierno introduce un impuesto ad valorem general, esto es, sobre ambos bienes, al igual que antes, en la etapa mayorista. Es decir, ahora ya no sobre la etapa 3, sino sobre la etapa 2, aplicado sobre los vendedores en dicha etapa. La tasa impositiva deberá ser tal que este impuesto recaude lo mismo que el impuesto del ítem anterior. Entonces ya nos está diciendo, bueno, ojo que tenés que recaudar cierto impuesto y en función de eso te vamos a decir la alícuota. Calcular dicha tasa, el precio final para cada bien y compararlo con los casos anteriores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, pero le vamos a agregar un paso, que el primer paso va a ser calcular, bueno, cuál tiene que ser la alícuota. Y después vamos a hacer lo mismo que antes, calculando la estructura de valor agregado y la estructura de la industria en función de este nuevo impuesto. Entonces, fíjense una cosa. Yo lo que voy a tener que calcular es completar este cuadro que tengo acá, donde tengo el bien X, el impuesto mayorista, que no sé cuánto es la alícuota todavía, el total de recaudación para cada uno de los casos, que en este caso ya vimos que era 0, y el ratio y el precio. Ahora, veamos una cosa. ¿Cuánto tiene que recaudar el impuesto? Bueno, el impuesto tiene que recaudar 56 pesos. ¿Que estos 56 pesos de dónde viene? Bueno, estos 56 pesos viene de que el impuesto minorista al 20% recaudó 56. 28 de cada uno de los bienes. Entonces, ¿cuál es la base imponible? ¿Sobre qué yo voy a estar recaudando? Bueno, fíjense una cosa, que mi base imponible antes, en el impuesto minorista, era 140 y 140, porque yo le cobraba a lo que vendía la etapa 3. Ahora, yo le voy a estar cobrando a lo que vende la etapa 2, que va a ser la suma de 119 y 56. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiene que recaudar el impuesto? 28 más 28 igual a 56. Esto era antes. ¿Cuál es la base imposible nueva? 119 y 56. Que es igual a 175. Fíjense que es una base imponible mayor a la que era antes. Obviamente porque vos estás antes en la etapa de producción. Con lo cual, la alícuota para la etapa mayorista tiene que ser simplemente el ratio entre la recaudación que yo necesito dividido la base imponible. Yo tengo 56, que es lo que tengo que recaudar, ¿y a qué se lo voy a cobrar? A 175. Entonces la alícuota va a ser de 0.32. Bien. Entonces, fíjense que si yo a estos 175 le cobro una alícuota de 32%, me va a dar una recaudación de 56. Noten una cosa interesante, que es que yo no estoy diciendo le tengo que cobrar a cada uno de los bienes por separado, sino que yo le estoy cobrando, estoy tomando la base imponible como la suma de los dos. Entonces, no es que yo tengo que recaudar 28 del bien Y y 28 del bien X. En este caso sí pasaba, digo, porque las estructuras de valor agregado eran las mismas y el precio de la etapa minorista era el mismo. Pero fíjense que acá no necesariamente me está diciendo que yo necesito recaudar 28 del X y 28 del Y, sino simplemente yo tengo que recaudar 56 entre los dos. ¿A quién se lo cobre? Y bueno, ahora veremos. Pero yo tengo que poner la alícuota del 32%. Entonces vamos a completar la primera fila. Y vamos a empezar a completarlo. Bueno, valor de los insumos, valor agregado, valor de producción. Esto queda igual porque acá este es el bien X sin impuestos. Y entonces pensemos, para la etapa 1 el valor de los insumos es 0, el valor de agregado es 84, el valor de producción es 84. Como yo no te cobro impuestos, el precio final es 84, igual que antes. Y ahora nos interesa lo siguiente, bueno, para la etapa 2, que es donde voy a meter el impuesto.
tengo valor de los insumos 84, valor agregado 35, valor de producción 119, y la cantidad de impuestos que va a pagar la etapa 2, ¿cuánto va a ser? Y bueno, va a ser 0.32, que es la alícuota que yo había dicho que tenía que cobrarle para que los dos bienes me junten 56. Entonces, le tengo que cobrar 32 a 119, que eso es 38.1. Entonces el precio final va a ser 157,1. 157,1 va a ser el valor de los insumos de la próxima etapa. A esta próxima etapa yo le tengo que poner 21 de valor agregado. De impuesto no le cobro nada porque ahora yo le estoy cobrando solamente a la etapa 2, no a la etapa 3. Y el precio final es 178.1. Si quieren, lo que pueden hacer es calcularlo todo este mismo esquemita para el bien y fíjense que yo acá voy a estar teniendo un impuesto de 17.9, que es el 32% de 56. Y cuando completo todo me da un precio final de 157.9. Y fíjense una cosa, ¿cuánto es la recaudación en una situación sin impuesto 0? Y el ratio de los precios finales es 1. ¿Cuánto es la recaudación del impuesto a la etapa 2? 38.1, acá está aproximado, pero 38.08 más 17.9, 56, que está bien, porque era lo que yo había planteado el impuesto para recaudar eso. Pero fíjense qué pasa con el precio final. El precio final se modifica. Se modifica en distinta medida para los distintos bienes. O sea, crece más el del bien X que el del bien Y. Ahora después vamos a ver por qué, pero lo que me está haciendo este impuesto es distorsionándome los precios relativos. Distorsionándome los precios relativos entre el X y el Y, en comparación al caso anterior donde el ratio era igual a 1. Y esto es importante porque fíjense que lo que nosotros dijimos es, el impuesto del inciso B, que era sobre las ventas minoristas, era del 20%, recaudaba 56 y no te modificaba los precios relativos, y este sí te modifica los precios relativos, incluso recaudando lo mismo. Entonces, nosotros acá lo que vamos a estar haciendo es comparando impuestos que obviamente que recauden lo mismo. ¿Por qué? Porque en definitiva yo lo que quiero hacer es comparar cosas similares. Yo no puedo comparar a ver cuál me distorsiona más o menos si eventualmente no tengo una medida para decir estoy comparando algo similar. Y en este caso nuestra medida va a ser, bueno, por lo menos decime, comparame impuestos que recauden lo mismo. Y después vemos cuál es el grado de distorsión de cada uno. Pero lo que es interesante es que dependiendo en qué etapa yo le pongo el impuesto, me va a distorsionar de una manera u otra. El inciso D va un poquito más allá. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Ponele un impuesto a la etapa manufacturera, es decir, a la etapa 1, ni siquiera a la 2, ni tampoco a la 3, aplicado sobre los vendedores de dicha etapa. La tasa impositiva deberá ser tal que este impuesto recaude lo mismo que el impuesto de los ítems anteriores, o sea, 56. Entonces ahora lo que nosotros estábamos haciendo es, en el inciso A, pusimos el impuesto acá. En el inciso B pusimos el impuesto acá. Y ahora en el inciso D, vamos a poner el impuesto acá. O sea, mucho antes en la etapa de producción. ¿Y cuánto tiene que recaudar el impuesto? Bueno, sabemos que tiene que recaudar 56. ¿Y cuál es la base imponible? Y bueno, la base imponible va a ser la suma del valor de producción de la etapa 1 y la suma de producción del valor de la etapa 1 del bien Y. Entonces, 84 más 21 igual a 105. Cuando yo calculo, esto es el mismo paso que hicimos en el paso anterior, solamente que con distintos numeritos. La recaudación 56 dividido la base imponible 105, yo tengo que estar recaudando 56 con una alícuota del 0.53, es decir, del 53.3%. Entonces, cuando yo me voy a poner impuestos solo a la etapa 1, voy a poner impuestos del 53%. Y entonces ahora puedo completar de vuelta el cuadro. Y vamos a ver si hay cambio en los precios relativos de los bienes. Entonces, arranquemos por la etapa 1. El valor agregado es 84 porque no hay valor de insumos. El valor de producción es 84. Cuando yo le pongo el impuesto, este impuesto ahora sí entra acá
y va a ser el 53% de 84, que es 44.8. Entonces el precio final al que vende la etapa 1 es 128. Con lo cual, el valor de los insumos de la etapa 2 va a ser, bueno, en realidad es 128.8, pero está aproximado, 129 le puse. Y de ahí para adelante empiezo a calcular como venía siendo antes. Valor de los insumos más valor agregado es valor de producción. Como el impuesto no entra acá, el precio final pasa a ser el mismo que antes, también está aproximado acá. Y podría ser lo mismo para la etapa 3, podría ser lo mismo para la etapa para la etapa I. Fíjense que el valor agregado es 84 contra 21, ¿sí? Entonces el valor de producción para la etapa 1 es mucho mayor acá que acá. Por lo tanto, como el impuesto es ad valorem, es esperable que el impuesto sea mucho menor en la etapa 1 del bien I, que tiene menos valor agregado, que el impuesto en la etapa 1 del bien X, que tiene mucho mayor valor agregado, 84 versus 21. Entonces el precio final es 32.2 y yo podría también calcular el cuadro final donde tengo que la recaudación, bueno, obviamente acá es 0 porque no tengo impuestos, pasa a ser 56, pero fíjense qué sucedió con el ratio. Bueno, antes era 1 y ahora los precios finales son 184 dividido 151. Y es mayor que el ratio que tenía seguramente en el inciso sin impuestos, con impuesto minorista que era de 1, y también que en el inciso C, cuando le ponía el impuesto a la etapa 2. Entonces, este impuesto incluso me distorsiona más. Ahora veamos, suponer ahora que el gobierno introduce un impuesto al valor agregado en cada etapa de la cadena de producción de ambos bienes. Nuevamente el gobierno desea recaudar lo mismo que en las otras alternativas ya estudiadas. Calcular dicha tasa, el precio final para cada bien y comparar con los casos anteriores. Bueno, acá ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá tenemos que poner el impuesto al valor agregado. Que el impuesto al valor agregado va para todas las etapas. Entonces, antes nosotros teníamos o que yo te ponía el impuesto acá, o que yo te ponía el impuesto acá, o que yo te ponía el impuesto acá, y ahora vamos a tener un impuesto que actúa sobre todas las etapas al mismo tiempo. Entonces vamos a ver cómo se modifica eso. Y luego podemos hacer lo mismo y ver cómo se modifican los precios. Entonces, pero antes de eso, necesitamos saber cuánto tiene que recaudar el impuesto, que ya habíamos dicho que es 56, y cuál es la base imponible. Y bueno, la base imponible ahora es, como yo le puedo grabar a las 3 etapas, es el valor agregado de la cadena de producción del bien X, 84 más 35 más 21, y el valor agregado de la cadena de producción del bien Y, 21 más 35 más 84. Y esto me genera que la base imponible va a ser 84 más 35 más 21, más 21 más 35 más 84, que es igual a 280. Entonces, la alícuota va a ser la recaudación dividido la base imponible, 56 sobre 280, va a ser igual a 0.2, que es el 20%. ¿Sí? Que casualmente es la misma del impuesto minorista, y después vamos a ver un poco por qué. Pero fíjense que si yo le cobro 20% a cada etapa de valor agregado, yo voy a estar recaudando 56. Y entonces veamos de alguna manera cómo esto lo podemos poner en la estructura de valor. Y entonces yo ahora voy a estar teniendo que completar este cuadro y en donde cada etapa va a haber un impuesto que va a tener que estar, que va a estar grabando sobre el valor agregado. Entonces, en la primera etapa, nosotros vamos a tener que completar que el valor de los insumos va a ser 0, valor agregado va a ser 84, el valor de producción va a ser 84 y el impuesto va a ser el 20% multiplicado por el valor agregado de esa etapa, que va a ser 16.8. Entonces el precio final al que va a vender la etapa va a ser 100.8, que redondeado es 101. Ahora, fíjense qué sucede en la segunda etapa. En la segunda etapa, y esto es lo importante, el valor de producción es 101 más 35, que es 136. Y antes nosotros, ¿qué hacíamos? Bueno, antes lo que nosotros hacíamos era calcular la alícuota del impuesto y se la multiplicábamos, en este caso, 136.
pero el impuesto es simplemente sobre el valor agregado. Entonces, nuestra alícuota del 20% no la tenemos que multiplicar por 136, la tenemos que multiplicar por 35. Y el 20% de 35 es 7. Entonces, nuestro precio final de esta etapa es 136 más 7 igual a 142.8. ¿Sí? Entonces, los numeritos es porque están aproximados. Esto en realidad es un 136.8 que viene del 101. Ahora, fíjense una cosa, que lo mismo podría ser para la etapa 3, donde en la etapa 3 yo tengo un valor de producción de 164 y el impuesto se lo tengo que calcular el 20% multiplicado por el valor agregado, que es 4.2. Y me da un precio final de 168. Lo mismo podría, y una recaudación total de 28 para el bien X. Lo mismo podría ser para el bien Y, y fíjense que voy a tener unos impuestos que van a estar muy relacionados con la estructura de valor agregado, porque justamente yo estoy cobrando sobre eso, y que habíamos dicho que la estructura de valor agregado era muy similar entre las dos etapas, solamente que una concentraba el valor agregado en la etapa 1 y la otra lo concentraba en la etapa 3. Entonces fíjense que si yo calculo todos los impuestos, lo que obtengo es que también recaudan 28 y son la misma cantidad, solamente que la etapa 3 paga más impuestos el bien Y paga más en la etapa 3, básicamente porque el valor agregado concentrado se encuentra en la etapa 3, a diferencia de la etapa 1 del bien X. Pero lo importante acá es ver, bueno, qué sucede con la recaudación. Con la recaudación, en el caso sin impuestos yo tenía 0, y en este caso yo tengo 56, que está bien porque era lo que nosotros estábamos buscando y habíamos calibrado la alícuota para que nos recaude 56. ¿Y qué sucede con el ratio? Bueno, el ratio era 1 y ahora también sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque antes los precios eran 140 dividido 140 y ahora son 168 dividido 168. Y el ratio de estos dos es igual a 1. Que es igual a 1, no me importa tanto el numerito 1 de vuelta, sino que lo que me importa es que no se modifican, que tiene el mismo valor que en la situación sin impuestos. Entonces yo con este impuesto al valor agregado no estoy distorsionando los precios relativos. Por último, suponer que el gobierno introduce un impuesto sobre los ingresos brutos obtenidos en cada etapa de la cadena de producción de ambos bienes. Nuevamente el gobierno desea recaudar lo mismo que en las otras alternativas ya estudiadas. Calcular dicha tasa, el precio final para cada bien y comparar con los casos anteriores. Ahora tenemos de vuelta que completar este cuadrito, pero vamos a completarlo con ingresos brutos. E ingresos brutos es un impuesto particular que lo que nos dice es, bueno, ¿dónde tenés que grabar? Y bueno, vos vas a estar grabando sobre el precio final o sobre el valor de producción final de cada una de las etapas. No sobre el valor agregado de cada una de las etapas como estábamos viendo en el IVA, sino que es una combinación de el impuesto minorista, el impuesto mayorista y el impuesto manufacturero, donde yo te grababa sobre el valor de producción, pero en ese caso yo lo hacía segmentado por etapas. Yo ahora lo que te estoy diciendo es, bueno, te grabo en cada una de todas las etapas, pero el valor bruto de producción. Entonces, ¿cuánto tiene que recaudar el impuesto? De vuelta, 56. ¿Y cuál es la base imponible? Bueno, acá es un poquito más complicado, pero la base imponible en este caso será la suma del valor agregado y el valor de los insumos, ¿sí? El valor bruto de producción, BP, en cada etapa. Fíjense que esto, ¿qué es? Esto es BP1, y esto es BP2, y esto es BP3. Ahora, y BP1 lo podemos definir como la suma de valor agregado más valor de los insumos de la etapa 1. Después toda esta suma la tengo que multiplicar por la alícuota, ¿sí? Ahora, de hecho yo podría pasar esto dividiendo para acá y tengo que hacer 56 dividido todo esto. Y esa es la formulita. Pero fíjense una cosa, que el valor de los insumos de la etapa 2 está conformado ¿por qué? Bueno, está conformado por valor agregado de la etapa 1 más valor de los insumos de la etapa 1.
Entonces, dentro del valor de los insumos de la etapa 2 hay algo que está grabado y eso lo tengo que tener en cuenta. Ahora, fíjense que el valor de los insumos de la etapa 3 tiene incorporado el valor, ¿sí?, de agregado de la etapa 2 y el valor de los insumos de la etapa 2, que el valor de los insumos de la etapa 2 seguro tiene incorporado alguna etapa que estuvo grabada. Entonces, en definitiva, yo debería resolver este problemita que esté por, si ustedes hacen bien la cuenta y desarrollan esta ecuación, valor agregado de 1 más t al cuadrado, y esto lo deberían resolver. Si lo resuelven, se pueden encontrar que la alícuota, acá se los doy, no es necesario ni que lo resuelvan, la verdad, porque traten de resolverlo a ver si les sale, pero digo, es una función cúbica, porque es t y este t se hace t al cubo. No es muy difícil, lo ponen en una calculadora y se resuelve, y nos da que la alícuota es de 9.38% la que debería cobrar. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta alícuota, ahora el enunciado nos pregunta, bueno, completemos nuestra estructura de valor agregado, las cadenas de producción. Entonces, ¿qué sucede en la etapa 1 del bien X? Bueno, en la etapa 1 del bien X yo tengo que calcular 9.38, que es la alícuota, multiplicada por 84, que en este caso es 7.9. Entonces el precio final es 84 más 7.9, 91.9. Aproximando me da 92. El valor agregado es 35, con lo cual el valor bruto de producción es 127 para la etapa 2. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la alícuota 9.38, multiplicarla por 127. ¿Qué sucede? Yo antes la alícuota se la multiplicaba a 35 en el caso del valor agregado, pero ahora se la estoy multiplicando a 127. Entonces tengo 11.9. Y el precio final es 138, 100.8. Aproximando 139, más 21 de valor agregado, yo tengo 160. Y la alícuota, 9.38, se la tengo que poner a 160, me da 15. Y esto me genera que el precio final es 174.8. Y completando me queda, y la recaudación es 34.8. ¿Sí? Si yo completo para el bien Y, pueden probar de hacerlo, acá se los paso rápido. Pero lo que obtengo es lo siguiente, que la recaudación es 56, porque ya lo habíamos calibrado para ese valor. Pero fíjense una cosa, que el precio final ahora es 161 contra 174, es mayor para el bien X, con lo cual ingresos brutos me está distorsionando el precio relativo de los dos bienes, entre X e Y. Y acá ya estaría el ejercicio. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, entender un poquito qué es lo que está sucediendo atrás con lo que vieron en teoría, y este cuadrito resumen lo que nos está diciendo es, bueno, para cada uno de los incisos y cada uno de los impuestos, la recaudación es siempre 56, bueno, en este caso es 0 porque justamente no estoy poniendo impuesto, y acá lo que estamos viendo es el ratio entre el precio de X y el precio de Y. Y yo tengo que es 1, 1 y 1 para el caso sin impuestos, el caso minorista y el caso de IVA, que estos dos impuestos son los que no distorsionan los precios relativos. De vuelta, no me importa que sea el valor 1, sino que sean los valores iguales a la situación sin impuestos. Este valor 1 en realidad podría ser 1.5, 0.6, no me importa tanto el valor en sí, sino que el ratio se mantenga. Ahora, fíjense qué sucede cuando yo cobro en la etapa 2 a la mayorista. Bueno, el ratio se me encarece más el precio X que el precio de Y, por eso el ratio aumenta a 1.13. ¿Y qué sucede cuando yo se lo pongo a la etapa 1 solamente? Bueno, el precio del bien X se me encarece mucho más que el precio del bien Y, por eso el ratio salta de 1.13 a 1.22. ¿Qué sucede con ingresos brutos? Bueno, ingresos brutos es un poquito menos que estos dos, es 1.08, pero igual me distorsiona los precios relativos. Y en definitiva, esto
de que distorsionen los precios relativos viene dado por la estructura de valor agregado de las dos industrias, que venden a un mismo precio, pero el valor agregado se encuentra concentrado en la primera etapa para el bien X y para el bien Y se encuentra concentrado en la tercera etapa. Entonces, impuestos como ingresos brutos o el impuesto a la etapa manufacturera, yo te estoy grabando 84. Y eso hace que todo el impuesto lo tenga que soportar la etapa 1, o sea, la sumatoria entre la etapa 1 del bien X y del bien Y. Pero ¿qué pasa? La etapa 1 es más importante para el bien X que para el bien Y, con lo cual la carga tributaria va a estar volcada más sobre el bien X. Con lo cual, la incidencia impositiva va a ser mucho mayor para el bien X que para el bien Y, y por eso terminamos teniendo un precio mucho mayor para el bien X que para el bien Y. Ahora, cuando yo eso lo hago para el impuesto solamente a la etapa 2, ese efecto es un poquito menor. ¿Por qué? Porque yo parte del valor agregado ya se recupera en la etapa 2, o sea, 35 y 35, entonces, que en realidad es 84 más 35 y 21 más 35, entonces la diferencia en términos de ratio es menor, con lo cual estoy distribuyendo un poquito más la carga. Ahora, cuando yo se la pongo solamente la alícuota al impuesto minorista, la carga tributaria va sobre valores agregados que ya son iguales, entonces no me distorsiona los precios relativos. Ingresos brutos pasa algo similar. Lo que sucede es que cuando yo le grabo a la última etapa, yo también le estoy grabando parte a la etapa 2 por algo que yo ya grabé. Y encima estoy grabando la etapa 2 con algo que yo ya grabé en la etapa 1. Entonces parte de lo que yo estoy tributando en la etapa 1 está siendo tributado también en la etapa 2 y también en la etapa 3. Entonces te genera un efecto cascada. Y obviamente ese efecto cascada es mayor a medida que la etapa 1 tiene mayor valor agregado concentrado al principio. Entonces estoy distorsionando toda la carga tributaria para el bien 1, para el bien X. Y yo acá en el Excel que les voy a subir, lo que estoy haciendo, tengo el Excel en blanco del bien X, del bien Y, la carga de la estructura de valor agregado, los precios finales, el valor bruto de producción, el ratio, que va a estar entre D16, que D16 es 140, y D13. Y lo que me gustaría es que ustedes vayan calculando para cada uno de los incisos, inciso B, inciso C, el D, IVA y F, que va a ser 9.38 de ingresos brutos. Y vayan calculando a ver cómo se va modificando. Yo, si lo quieren mirar el Excel en las otras pestañas, se los puse completo también para que lo tengan, fíjense, para verlo. Luego, para cada una de los distintos incisos se los hice por separado para que lo vayan mirando y fíjense cómo lo calculo. Donde yo tengo acá, por ejemplo, este es el impuesto minorista del 20%, es G6, que es 140, multiplicado por I20, que I20 es la alícuota, esta que está acá, 20. Entonces, también estaría bueno que lo que miren es, bueno, ¿qué pasa si yo a esta alícuota 20 le cambio y le pongo 25? Cómo se modifican los precios y los precios relativos. Y así pueden ir jugando con los distintos incisos. Fíjense que para el impuesto minorista va en la última etapa, para el impuesto mayorista va en la etapa del medio, para el impuesto manufacturero va en la etapa 1. Luego el IVA va en las 3 etapas porque justamente está marcando sobre el valor agregado, multiplicando, fíjense, el 16.8 viene de F4, que es valor agregado acá, por I20, que es la alícuota. Mientras que ingresos brutos, yo lo tengo calculado como I20, que es la alícuota, multiplicado por, en vez de F4, que era 84, por G4, que también en este caso es 84, pero es otra columna, que es el valor bruto de producción. Y el valor bruto de producción está formado por la suma entre valor de insumos y valor agregado. Y el valor de insumos es el precio final que paga
que paga la etapa de la etapa anterior. Entonces, pueden revisar este Excel para ver si les sale, replicarlo, jugar con distintos números y ver cómo se va modificando en función también de la alícuota. Yo acá puedo clavar una alícuota de 50% y vemos qué pasa. Fíjense que la recaudación sube y el ratio me aumenta, distorsiona mucho más en 1.43, con lo cual lo que me está diciendo un poco es ingresos brutos distorsiona más cuanto más alto es, que tiene un poco de sentido, ¿no? Bien, y así se resuelve el ejercicio, mírenlo, háganlo con tiempo porque es un ejercicio largo, traten de calcular las alícuotas y completen el cuadro.